Hola, ¿Qué tal? ¿Qué decís? bien. Eh, Bien, bueno, me alegro. Hoy Vos sabés que estos días, viste, yo las últimas veces te estaba preguntando si esto era mental o no, esas cosas. Iba tratando de diferenciar bien lo mental de lo consciente, ¿me entendés? Pero estos últimos días me pasó que ya no tenía necesidad de diferenciar. De pronto era como que la mente se entremezclaba con la conciencia, o para decirlo mejor, la mente se había vuelto consciente. Ya no eran preguntas analíticas, era un darme cuenta de las cosas. Por ejemplo, me di cuenta que todo es visión. Eso ya lo había percibido analíticamente, pero ahora lo sentí. Como que todo es percepción, visión. Y por eso te digo, y eso es a través de la mente. O sea, es la mente que se volvió consciente. No sé si a vos qué me puedes decir de eso. ¿Que la mente se volvió consciente o la mente se volvió conciencia? Bueno, algunos dicen que la mente se convierte en la conciencia. Es decir, la mente ya no es mente, es conciencia. La mente dirigida hacia afuera se llama ego, hacia adentro es conciencia. La idea es ser consciente, no solamente ser consciente, sino ser consciente de ser conciencia. Es lo que porque siento que hay una verdad en lo que dices, pero la forma como lo dices no es tan claro. no sé, La mente ya es consciente, pero es consciente siempre de algo. ¿Me sigues? La mente es yo y algo, sujeto y objeto. Cuando no hay mente, entonces todo es conciencia, por así decirlo. No hay conciencia y manifestación, sino que todo es conciencia. no sé, yo lo que noté en estos días es que ya no me preocupaba preguntarme si era mental o si era mente o no. Es como que la mente se ve desdibujado y era un darse cuenta. Sí, eso es lo que estoy tratando de juntar lo que siento que dices que es verdad con la forma como lo que dices, porque, ¿no? En ese caso la mente no está allí. La mente como ego no está allí. La mente como entidad separada no está allí. Solo como, fu- Claro, solo lo que como, pasa es que solo como función. eso, yo siento que ahora está muy operativa, que sigue operativa, Claro. que opera, pero no, Pero ni siquiera la puedes llamar mente, ya no la puedes llamar nada. claro, lo que pasa es que no me atrevo a decir eso, ¿viste? Es como wow, qué sé yo, como mucho. No, Eh, es que tampoco, no se puede decir que es guau como mucho porque es nuestra realidad y es nuestro estado natural. No es nada extraordinario ni nada nuevo que sucede o que se obtiene. Es nuestro estado natural. No hay nada de especial en el estado natural. Y incluso me pasa, por supuesto, que por ahí vuelven pensamientos incómodos, pero enseguida los agarro Mm. y desaparecen casi de manera automática, por suerte. Correcto. A lo que ves el yo, desaparece. A lo que ves la serpiente,
te das cuenta de que no hay serpiente, desaparece. O sea, te das cuenta de que ahí no hay nada, que eso realmente son pensamientos y que los pensamientos no son lo que yo soy. Surgen de mí, pero no son lo que yo soy. claro. Mm. O sea, es como esa sensación, César, de que la mente va a estar siempre, en realidad. Lo que pasa es que va a operar de manera diferente. Pri- Lo pri- que cambia no es la conciencia, es la mente. y lo que se pierde es el sentido de separación, es decir, que la mente existe separada de la conciencia. ¿Ok? Y segundo, que es real. Ah, está, pero es ilusoria y no existe separado de la conciencia. Claro. Y en realidad la conciencia alcanza su, a ver, por decirlo de alguna manera, su supremacía, su superioridad, porque todo se vuelve visión y pura percepción. Es como que la reacción ya no aparece. Sí, y llega el punto en que aunque aparezca ya no importa, porque cuando ya yo sé qué es lo que es la mente como ego, ¿ok? La mente como Claro, aparentemente yo, entonces no tengo nada de qué preocuparme, porque como yo no existe, ¿sí? Existe como función, como instrumento, si se quiere, pero no como lo que yo realmente soy. claro. Ahora me pasa, César, que todo esto me pareció muy importante y para mí es muy importante porque poder manejar esta realidad ilusoria para mí es muy... Mm, y la peleé mucho para llegar hasta aquí. Mucho, mucho. mm. Pero lo que no llego a... Lo que me está mortificando, por decirlo de alguna manera, es que no se dio en ningún momento el acontecimiento inusual, la cosa metafísica. Al contrario, cada día se vuelve todo más natural. Y eso digo yo, pero ¿y dónde está dónde está mi trance? ¿Dónde está? ¿Me entendés? No, 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 eso no me pasa. El trance es una mente completamente quieta. La palabra trance o samadhi se refiere a una mente que está en estado de quietud absoluta. Puede que haya pérdida de conciencia de cuerpo o no, realmente no es necesario para que se sepa que se es conciencia. Entonces, el problema con esos términos es que oh, el que lo escucha o a veces el que lo expresa dentro de su ignorancia, lo asume como algo extraordinario y es lo más natural que hay. Yo incluso esta mañana, pero es como que no tuve necesidad de preguntarlo, pero te lo comento. Esta mañana yo tuve mi sesión, como tantas otras veces, de kinesiología. Y de pronto tuve un movimiento que es como que me liberó algo en el cuerpo. Y sentí como un placer. Y yo dije, pero esto es cuerpo, no puedo sentir una emoción yo frente a esto. Todo esto mientras estaba en la sesión, ¿me entendés? Mm. Pero después me dije a mí misma, es el cuerpo el que siente esta liberación, pero es como que si la planta sintiera que está en el sol. Me entendés? Fue como, Y, sentí como que era algo del cuerpo, no mío, no de la conciencia. No es que es algo del cuerpo, sino que toda la carga que le pone el pensamiento al cuerpo desaparece. Y físicamente también hay una liviandad. Y de nuevo, a veces la liviandad se refleja como una pérdida parcial de la conciencia de cuerpo o pérdida completa de la conciencia de cuerpo. Inclusive, si hay alguna condición física
que genere dolor, puede que o no la sientas o la sientas muchísimo menos, aun cuando seas consciente del cuerpo. ¿Me sigues? A mí lo que me pasó esta mañana es que lo sentí y al principio me preocupó sentirlo, pero después dije, pero lo sentí como una planta puede sentir el sol o el agua. Viste que una planta cuando la regás revive. Eso es lo que pasó, no es que sentí una emoción mental. No, no hablo de emoción mental, hablo de un sentido de liviandad física debido a la Claro, ausencia del estrés causado por el pensamiento del, de la mente como ego. sí, sí, te entiendo. Te entiendo. Y me pasa con esas cosas que me las puedo responder al toque, ¿me entendés lo que te estaba diciendo recién? Que cuando hay algún problema o algo, enseguida, por suerte, lo puedo agarrar. No deja de haber esos problemas cada tanto, cada vez menos, por supuesto, pero los puedo agarrar enseguida. Correcto. Pero el tema está, César, el gran descubrimiento fue este, que la visión, que todo esto es. O sea, es como que es el gran descubrimiento y es también mi miedo, ¿no? Va, mi inquietud, que siento que la mente se va a ir como incorporando a a mi sensación de conciencia. Sí, Y, pierde su sentido de separación, exacto. pero es muy loco ver que la mente no se fue, no murió, ¿me entendés? O sea, no estoy en un trance. Y yo digo, ¿mi trance? ¿Dónde está mi trance? ¿Me entendés? Pero como vos me decís, por ahí las palabras, claro, está bien. Mm. Bueno, bueno, César, era eso todo. De Era eso todo. lo que se conoce realmente de nuevo como trance es una quietud total, absoluta y plena de la mente. Todavía hay conciencia del entorno. No se puede decir que hay conciencia porque siempre hay conciencia. ¿Mm? Y Sí, claro. entonces la mente está allí, pero el sentido de separación de la mente con la conciencia no está allí. Eso es lo que permite, Exacto, es eso. exacto, eso es lo que permite el conocimiento de ser conciencia y de que todo es conciencia, ya que el mundo también es la mente. Entonces también se siente como el mundo se incorporara a la conciencia, pero realmente no se incorpora. Lo que te das cuenta es de que nunca existió separado de la conciencia. No, claro, claro. Mm, mm. Y la mente, como vos siempre dijiste, sigue operando, sigue estando. Pero como tú lo bien lo mencionas, de manera completamente diferente, simplemente como absolutamente impersonal. Sí, como un darse cuenta, sí, sí. Y una cosa Funciona de manera práctica, de manera eficiente, muy eficiente, sí, muy corre- eficiente. correcto, y muy calma. Sí, 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 Ahora, sí. si de vez en cuando la mente brinca y salta, ya te das cuenta de que, o sea, más te das cuenta de que eres conciencia, más te das cuenta de que, que tu realidad no la afecta ni los fenómenos físicos ni los pensamientos, que tu realidad permanece completamente intacta. Y dices, pues no pasa nada. Y si el ego surge otra vez con su jugarreta, eh, ya no tienes ni siquiera que hacer un acto deliberado, un esfuerzo para indagar, sino verla. No, exacto. Y ya está. Mm, mm, Es como un sí automático. Sí, sí, sí. mm. Muy bien. Sí, por eso Bueno, César. estaba tratando de poner lo que yo siento que es verdad en lo que dices con la forma como lo expresas. Sí, por eso a mí realmente la palabra, claro, trato de entender las palabras para reafirmar tu propia experiencia si se quiere y para comunicarme contigo de acuerdo con lo que estás tratando de explicar. Pero aquí se sabe si la experiencia es verdad o no. Entonces, por un lado me dice, sí, por un lado sé que es verdad, pero por otro lado las palabras como que,
pero Claro, luego ya eso se aclara. Muy bien. claro. Está incluso el resquemor de decirlo, decir estas No, cosas, no, porque no, para nada. viste, incluso yo decía, pero ¿cómo puede ser que no pregunte si esto es mente? Es como que sí, era mente, pero una mente con una mente diferente, una mente consciente, qué sé yo. Esto de decir mente conciencia es como me da como miedito, ¿no? Me parece como mucho, pero sí, es así. Lo que ya te digo, ¿no? Lo que me preocupaba es de mi trance, pero bueno, ya está, es así, soy así, ya está. Bueno, César, gracias, ¿eh? Ok. Chao, chao. Muy bien.
César, oíme, en este punto, ¿no? Eh, como decíamos, uno agarra los pensamientos automáticamente, ¿no? Pero hay algunos pensamientos que son muy fuertes, muy fuertes. Eh, eh, y entonces cuando uno se remite, ya no hay sujeto. ¿Dónde vas? ¿A dónde te remitís para dejar el objeto? O en ese momento sí hay sujeto. Si están los pensamientos, está el sujeto y el objeto, pero si los ignoras, si lo ignoras, la atención cae en el trasfondo, que es uno mismo. Y si cae en el trasfondo, ¿qué pasa? No, pues, ya ahí muere, ahí muere. Te Puede que, quedas. puede que duren un tiempo, ¿ok? Pero si los ignoras, tiene que haber un trasfondo donde suceden. Ese Sí, trasfondo en ininterrumpido de la, silencio que es nuestra la propia conciencia. conciencia, correcto. Sí. Entonces, sería como que estás durmiendo, tienes sueños y cuando te despiertas, cuando el sueño termina, no pasa nada porque solo fue un sueño. Te das cuenta que a ti no te sucedió nada. O sea, cuando hay algún pensamiento que persiste, me molesta mucho, Sí. voy a la conciencia, porque ya no hay sujeto, no hay sujeto, pero sí, ahí volvió al sujeto, digamos. Pero en realidad voy a la conciencia que soy y ahí se diluyen. Así sería. Espero un tiempo. Bueno, gracias, muchas gracias. Eso.
Bueno, tengo otra preguntita, César. ¿Hay un momento en que ese trasfondo de silencio va a ser permanente y lo que aparezca de vez en cuando sea la mente, o sea, al revés de lo que pasa ahora? El trasfondo es siempre permanente. Pero va a haber algún momento, Hay un momento en que eres consciente de ser el trasfondo permanentemente. eso, y la mente va a aparecer y desaparecer, o sea, es como que se dan vueltas las cosas, como que ahora va a ser la conciencia lo permanente y la mente es lo que está. Estaba pensando, publiqué algo en el chat de WhatsApp relacionado con lo que tú estabas diciendo. Sí, lo publiqué, o sea, Ah, lo voy a mirar ahora, lo voy a mirar ahora. básicamente para ti, en el grupo en general, pero relacionado con la conversación. Si Lo quieres voy a, darle un lo voy a vistazo. mirar. A ver, devoto. ¿Cómo puedo controlar la mente? Maharaji. No hay ninguna mente que controlar si se realiza el sí mismo. El sí mismo brilla cuando la mente se desvanece. En el hombre realizado, la mente puede estar activa o inactiva, pero solo existe el sí mismo, claro. Pues la mente, el cuerpo y el mundo no están separados del sí mismo y ellos no pueden permanecer aparte del sí mismo. ¿Pueden ellos ser otros que el sí mismo? Cuando se es consciente del sí mismo, ¿por qué debe uno preocuparse por estas sombras? Ujú, ¿Cómo afectan ellas al sí mismo? Conversaciones con Ramana Maharshi. ujú, Claro, un poco de lo que estamos hablando ahora, justo. ujú, Buenísimo. ujú. Debe ser un momento espléndido. Bueno, A gracias. la orden. Chao, chao. Si se me ocurre otra cosa y no levanta nadie la mano, te pregunto. Claro.
Hola César, Mm. hola a todos. Eh, César, te quería hacer una pregunta, a ver si es posible también que tú lo hayas sentido en tus momentos allá en la India o donde quiera que hacías el satsang. ¿Tú alguna vez llegaste a escuchar la voz de tu maestro, por así decirlo, de tu gurú, como quieras llamarlo, en el satsang dentro de tu cabeza, como guiándote todo el tiempo? Sí, pero eso sucede mientras esté el ego. Mm, El maestro que tiene forma mientras uno crea que tiene una forma. ¿No? mm, El maestro, que es la conciencia, es sin forma. Cuando se sabe que uno es sin forma, todo también es sin forma. mm. Ok. Pero sí, Sí, es como, la guía estaba allí, a veces podía escuchar la voz, a veces podía, en mi mente, por supuesto, el rostro y la voz, sueños, visiones. mm, gracias. No,
César, Ujú. acá cuando, no en el último texto que que publicaste, sino en el anterior, dice Maharshi, el sí mismo, el corazón, Mm. autoluminoso. La iluminación surge del corazón y alcanza la mente. Y alcanza el cerebro, que es la sede de la mente. O sea que entonces no es que nosotros tenemos que pensar en la existencia, sino que eso va a esa luz va a surgir sola. Ya está allí, se revela. O sea que no es que nosotros tenemos que pensar en la vida, en la existencia, en el origen, sino que ese poder va a aparecer solo, ya sé, está ahí, pero ese poder se va a revelar solo, sin que lo pensemos. Y pues se revela como conciencia, porque ahí la palabra luz quiere decir conciencia. Y se revela O, sin que lo pensemos. no, no, es una luz que emana la conciencia. Y esa emanación, eso surge, eso brota sin pensarlo. No Eso, es, eso es espontáneo. Cuando esa luz surge, entonces a eso se llama vigilia. Es decir, esa luz llega al cerebro y hay conciencia de cuerpo, por ende conciencia de mundo. Esa luz se retira, no hay conciencia de cuerpo, no hay conciencia de mundo. Ese es el sueño profundo. a ver, César, o sea que cuando nosotros nos despertamos, esa luz emana. Produce el despertar, sí. Pero para que esa luz, ese poder, Mm. se dirija hacia hacia la vida misma, hacia la existencia y no hacia los objetos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No, Tenemos que pensarlo. esa luz no se dirige hacia su fuente. Es la mente la que se dirige hacia su fuente. Claro, es la mente la que se tiene que quedar quieta, digamos. Es correcto. O sea, cuando nos despertamos, por ejemplo, y la luz irrumpe, tenemos que detenernos en la luz, no en el mundo, no en el mundo. No, 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 no. No. Cuando esa luz llega al cerebro, lo primero que aparece es la noción de ser. Sí. Y a lo que surge la noción de ser, surge la conciencia de cuerpo o conciencia de ser y conciencia de cuerpo. Y automáticamente surge el pensamiento yo soy el cuerpo. Esa noción de ser, esa conciencia de ser es la mente en su estado más puro, antes de que se identifique con el cuerpo. Esa es la mente en su estado de quietud total, absoluta y plena, ¿sí? Reflejando la luz pura de la conciencia. O sea que entonces, a ver si entiendo, César. Entonces, cuando uno se despierta, tiene que quedarse con esa conciencia de ser, no Correcto, ir al cuerpo y al mundo. correcto. Y ahora, si la mente se va hacia afuera, pues hay que llevarla hacia sí misma. ¿Sí? Sí, sí. Pero ese primer, eso, cuando uno recién abre los ojos, cuando recién se despierta, ahí está la conciencia de ser. Correcto. ¿Cierto? No Ajá. hay, no hay conciencia de ser en el sueño profundo.
sea, yo hago una diferenciación entre conciencia de ser y conciencia de ser conciencia. ¿Mm? Esta conciencia de ser es conciencia reflejada. Es el reflejo de la luz de la conciencia. La luz de la conciencia se refleja en el cerebro. Es la mente es el reflejo de la luz de la conciencia. Pero según lo que dice en el texto, así es, Es literal, sí. claro. O sea, esta conciencia de ser con la que nos despertamos Mm. es la que tiene que permanecer. Y si no permanece, volver a esta conciencia de ser, volver a esta conciencia de ser, Correcto, volver. correcto, correcto, correcto. Y entiendo, eso está bien. ¿Y esto que dijiste en lo último? Conciencia de ser conciencia, ¿qué es? ¿Dónde dice? No, vos lo dijiste recién. Ah, la conciencia de ser conciencia es ser consciente de ser aquello que está más allá de la conciencia, aquello que es consciente de la conciencia de ser. Ah, sí, sí, te entiendo, te entiendo, te entiendo. Bueno, listo, gracias. Una orden, muy bien.
Ok, nos vemos entonces mañana, mañana.